Acá me tienen otra vez. Espero que estén todos bien. Y bueno, vamos a seguir con este medio. Espero que vamos a hacer la corrección de los ejercicios. Miren que esto da para largo, así que tratemos de hacer un trabajo bien a conciencia. Miren detenidamente lo que vamos diciendo, hagan las correcciones, traten de relacionar, de darse cuenta de que hay algunos problemas que son exactamente iguales que otros, entonces uno va reconociendo esta situación, esta otra. Bueno, vamos con el primero. En el ejercicio 28 nos dicen, calcula el número de anagramas que pueden formarse con la palabra abuelo y con la palabra pintura. Si tenemos la palabra abuelo, fíjense que son todas las letras distintas, tenemos 6 letras, entonces todos los anagramas van a ser las permutaciones de 6 elementos, o sea, de cuántas maneras podemos ordenar 6 elementos. Esto se calcula haciendo el factorial de 6. Cuando voy a elegir la primera letra tengo 6 posibilidades, cuando voy a elegir la segunda tengo 5, y así sucesivamente hasta llegar al 1. Y esto, hacen las cuentas con la calculadora, pero creo que les da 720. Si la palabra es pintura, en este caso tenemos 7 letras y también son todas distintas. Por lo tanto, lo vamos a calcular haciendo las permutaciones de 7 elementos. Y esto se calcula haciendo el factorial de 7, que es muy parecido al de arriba, pero arrancando del 7. 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y esto nos da 5040. Vamos a pasar al problema 29. En el problema 29 nos dice, considera patentes de autos formadas por 3 letras, excepto la ñ, y por 3 dígitos. Entonces nos pregunta cuántas patentes distintas podemos formar. Si contamos las letras, tenemos 26 letras y los dígitos son 10, ¿no? 10 dígitos, del 0 al 9. Por lo tanto, acá, cuando vamos a elegir la primera letra, tenemos 26 posibilidades. Cuando vamos a elegir la segunda, otra vez tenemos 26 posibilidades. Y cuando vamos a elegir la tercera letra, otra vez tenemos 26 posibilidades. Porque las letras, ustedes saben que las patentes se pueden repetir. Por lo tanto, estamos frente a variaciones, porque el orden nos interesa, de 26 elementos tomados de a 3, pero con repetición. Y cada una de estas posibilidades las tenemos que combinar con las posibilidades de elegir 3 dígitos. Y acá otra vez son variaciones de 10 elementos tomados de a 3 con repetición, porque cuando elijo el primer número, tengo 10 posibilidades, la primera cifra tengo 10 posibilidades, pero cuando elijo la segunda vuelvo a tener 10 posibilidades y cuando elijo la tercera vuelvo a tener 10 posibilidades. Por lo tanto, esto se calcula haciendo 26 al cubo y cada una de estas posibilidades las voy a combinar con cada una de estas que se calculan haciendo 10 al cubo. Por lo tanto, bueno, hacemos las cuentas y esto nos da 17.576.000. Acuérdense que en el trabajo práctico también hay un ejemplo para cada caso, ¿no? Así que fíjense, mírenlo y siempre está bueno. En el problema 30 nos dice que Verónica trabaja en una oficina y todos los días compra una ensalada en la roticería de la esquina, donde ofrecen la siguiente opción. Promo ensalada, pida 4 gustos a elegir entre tomate, zanahoria, lechuga, remolacha, rúcula, choclo, arveja, huevo duro, canicama y palmitos. O sea, tenemos para elegir 10 gustos y de esos 10 tenemos que elegir 4. Pero fíjense que acá nos tenemos que preguntar si nos interesa el orden o no. Y fíjense que en realidad una vez que yo elegí, supónganse, tomate, rúcula, palmito y choclo,
Si cambio el orden, es la misma ensalada. Por lo tanto, acá el orden no nos interesa, y cuando el orden no interesa, estamos frente a combinaciones, en este caso de 10 elementos, porque son los 10 gustos posibles, tomados de a 4. ¿Y cómo se calculan las combinaciones? Calculamos primero las variaciones de 10 tomadas de a 4, que acá sería como si el orden interesara, pero esto lo vamos a dividir por las permutaciones de 4, porque una vez que consideramos un gusto con 4 elementos en la ensalada, cada vez que los permutemos es la misma ensalada, por eso lo vamos a dividir por las permutaciones de 4 para contarla una sola vez. ¿Cómo se calculan las variaciones de 10 tomadas de a 4? Cuando voy a elegir el primer gusto tengo 10 posibilidades, cuando ya elegí el primero voy a elegir el segundo tengo 9, cuando voy a elegir el tercero tengo 8 y cuando elijo el cuarto tengo 7. Y esto lo dividimos por las permutaciones de 4, o sea, el factorial de 4. 4 por 3 por 2 por 1. Y esto nos da, bueno, esto se simplifica, acá se simplifica, y esto nos queda 210 posibilidades. Bueno, vamos a borrar el pizarrón para seguir. Bueno, seguimos ahora con el problema 31. El problema 31 nos dice que una maestra jardinera prepara bolsitas con caramelos de distintos gustos para repartir entre los chicos de su sala. Tiene para elegir entre esos gustos frutilla, uva, ya van 2, naranja, menta, ananá, limón y cereza. O sea, tenemos 7 gustos distintos. Y tiene que armar las bolsitas con, nos dice, 4 caramelos en cada bolsita. Acá en este caso, fíjense que el orden nuevamente no nos interesa. Entonces vamos a tener combinaciones de 7, porque son 7 los gustos, tomados de a 4. ¿Y esto cómo lo calculamos? Haciendo las variaciones, como si el orden interesara, y lo vamos a dividir por las permutaciones de 4, para que una vez que elegimos 4 gustos, bueno, los consideremos una sola vez. Esto se va a calcular haciendo 7 por 6 por 5 por 4, porque cuando elijo la primera opción tengo 7 posibilidades, el segundo gusto tengo 6, luego 5, luego 4. Y por último lo divido por las permutaciones de 4, o sea, 4 por 3 por 2 por 1. Y esto nos va a dar, el 2 por 3 se simplifica con el 6, el 4 con el 4, y esto nos queda 35 posibilidades. Y vamos a hacer ahora el último, el 32. En el 32 nos dice cuántas banderas distintas de 6 franjas horizontales pueden formarse si 3 franjas deben ser blancas. Tengo 3 que tienen que ser blancas. Nos dice 3 blancas, 2 deben ser verdes y una roja. 2 verdes y una roja. O sea, acá tengo las 6 franjas. Entonces, primero voy a ver de qué manera yo puedo ordenar 6 elementos. Entonces voy a tener las permutaciones de 6. Pero fíjense que como las 3 blancas, voy a tener 3 blancas y no hay forma de diferenciarlas, ¿no? Entonces, lo vamos a tener que dividir por las permutaciones de 3 y de la misma manera por las permutaciones de 2. ¿Sí? Esto se va a calcular haciendo el factorial de 6 dividido el factorial de 3 y el factorial de 2. Y esto nos va a dar, ¿se entendió esto? Esto nos va a dar 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 sobre 3 por 2 por 2 por 1, ¿no? O sea, esto nos va a dar, el 2 lo simplificamos, el 2 por 3 con el 6 y nos queda 5 por 4, 20, 20 por 3, 60 posibilidades. Bueno, hasta acá la corrección de los ejercicios que tenían de tarea. Acuérdense, mírenlos detenidamente, consulten, hagan el trabajo con mucha seriedad. Fíjense que esto va a dar para largo, así que ustedes trabajen
con mucha responsabilidad es uno de los aprendizajes más importantes que nos va a dejar esta cuarentena. Les mando un beso enorme y después les mando la próxima tarea. Hasta la próxima, cuídense.